Santiago se recostó en su silla como si estuviera a punto de bendecir la mesa. El cuero crujió bajo su peso mientras deslizaba un documento impecable sobre el escritorio de cristal. Su voz era pulida, corporativa, ensayada. «Vas a dividir tu comisión de 5 millones de pesos», dijo. «La mitad, 2.5 millones, es para Emiliano. Se ganó su parte». Miré el papel sin tocarlo. El título rezaba: «Autorización de ajuste de comisión», perfectamente formateado, aprobado por Recursos Humanos, listo para archivarse. En cuanto diera lo que creían que les debía mi silencio complaciente, solté una carcajada. No fue una risita educada, ni una mueca tímida. Una risa de verdad, fuerte, contundente. Estalló como si una válvula se liberara, resonando en las ventanas de piso a techo que daban al skyline de la Ciudad de México por un segundo. Juro que hasta la recepcionista, 2 oficinas más allá, dejó de teclear. Santiago parpadeó. «¿Qué? ¿Te parece gracioso?» Seguí riendo mientras sacaba una carpeta de mi portafolio. Con el logo de Grupo Aurora grabado en plateado, la deslicé sobre su escritorio, colocándola justo encima de su formulario de comisiones. Antes de hablar de divisiones dije con calma: «Quizá quieras revisar la cláusula 8.3 de este acuerdo». Santiago abrió la carpeta y su sonrisa se desvaneció. Dentro estaba el contrato final firmado la semana pasada. No por él, no por Motores Estrella, sino por mí y Clara Mendoza, la directora de Aurora. Era un acuerdo de consultoría privada, negociado y ejecutado al margen del sistema interno de comisiones de la concesionaria. La cláusula 8.3 dejaba claro, en términos legales impecables, que Motores Estrella era solo un proveedor de vehículos, no un socio de ventas. Toda la transacción de 200 millones de pesos había sido gestionada a través de mi consultoría estratégica independiente, registrada en el estado de Jalisco hace apenas 4 meses. El rostro de Santiago perdió color. «¿Tú lo evitaste?» Me protegí, dije, cruzando las manos. Vi hacia dónde iba esto. La celebración sin mi nombre, el becario que de repente lideró la estrategia, los cambios en la comisión sin mi consentimiento. Me incliné hacia adelante, con voz firme. «Tú querías el dinero, Santiago, pero yo aseguré el trato». Abrió la boca, la cerró de nuevo. El papel en su mano tembló ligeramente. Me puse de pie. «Te doy hasta el viernes para corregir la nómina. Después de eso, la próxima persona que lea la cláusula 8.3 será tu abogado». Y con eso, di media vuelta y salí de su oficina, dejando atrás un formulario sin firmar y una mentira que se desmoronaba. 7 años. Eso le di a Motores Estrella. Cada año doblado cuidadosamente como un traje planchado que nadie notaba. Cerré más tratos que cualquiera en mi división durante 5 de esos años. Capacité a 3 asociados junior que ahora ostentan títulos de gerentes regionales. Escuché sus discursos en las reuniones trimestrales mientras citaban ideas que yo había soltado entre cafés tibios y presentaciones de medianoche. Vendí 180 millones de pesos en vehículos de lujo que, de alguna manera, siempre terminaban siendo el logro de alguien más, los aplausos de alguien más. Nunca grité, nunca hice escándalos. Me quedaba hasta tarde. Sonreía cuando me interrumpían. Corregía errores tras bambalinas sin pedir reconocimiento. Era el equipo de limpieza y la arquitecta, y me querían más cuando era invisible. En casa, todo era aún más silencioso. Mi madre, Florencia, fue maestra de literatura en una escuela pública durante 34 años antes del infarto cerebral. Ahora pasa las tardes en una silla de ruedas motorizada junto a la ventana del comedor, corrigiendo ensayos antiguos a lápiz por pura costumbre. Su voz es más suave ahora, pero sus ojos siguen afilados, siguen sabiendo. Nuestro departamento es pequeño, 2 recámaras, un baño, paredes beige que absorbían cada ansiedad que traía al cruzar la puerta. El trato con Aurora lo cambió todo.
o eso esperaba. Por primera vez en años, vi un futuro sin racionar medicamentos, negociar planes de pago o calcular qué factura podía retrasarse sin que cortaran el servicio. A medianoche, mientras Florencia dormía, extendí hojas de cálculo sobre la mesa de la cocina, con el borde del laminado despegándose, facturas médicas al lado de horarios de entrega de flotas, equilibraba presupuestos con una mano y trazaba el patrón de interferencia de Emiliano con la otra. Este trato no era solo un número, era una salida, una oportunidad para respirar, para devolverle a la mujer que me crió con planes de clases y una resiliencia callada, una oportunidad para dejar atrás el susurro del olvido. Así que cuando Santiago y Emiliano intentaron apropiarse de mi trabajo, no solo venían por mi dinero, venían por la dignidad de mi madre, y yo sabía exactamente cómo detenerlos. Emiliano Torres llegó hace 6 meses como un destello de loción cara y exceso de confianza, el tipo de joven que usa mocasines de diseñador en una reunión de martes y suelta nombres como si fueran pisapapeles. En una semana, ya le decía Santi a Santiago, como si hubieran compartido anécdotas de guerra en lugar de recomendaciones en LinkedIn. Todos notaban el favoritismo. Santiago lo presentó en nuestra reunión semanal de ventas como si fuera un genio disruptivo. «Piensa diferente», dijo una vez, mientras Emiliano usaba el término ancho de banda sinérgico en una charla sobre contratos de arrendamiento. Al principio, lo ignoré. Los becarios vienen y van, y la mayoría se quema cuando el primer cheque de comisión no alcanza para su estilo de Instagram. Pero Emiliano se quedó, merodeaba en las reuniones, asentía con énfasis a cosas que no entendía y empezó a rondar mi escritorio cuando hablaba por teléfono, especialmente en las llamadas con Aurora. Mantuve la voz calmada. Usaba frases genéricas cuando podía, pero noté que escuchaba con más atención cada vez que mencionaba especificaciones de acabados personalizados o planes de servicio a largo plazo. Caminaba cerca, fingiendo leer folletos o revisar su celular, siempre lo bastante cerca. Luego, en una reunión de equipo un lunes, Emiliano se inclinó hacia adelante frente a 10 personas y dijo: «¿Y si ofrecemos a Aurora el paquete de garantía escalonada, con servicio de concierge exclusivo, se alinea con las expectativas de su flota ejecutiva?» Me quedé helada. Esa era exactamente la frase que usé con Clara en nuestra última llamada, a puerta cerrada, en la sala de conferencias. Santiago sonrió. «Ese es el tipo de pensamiento innovador que necesitamos», dijo, ya tecleando algo en su iPad. Los demás aplaudieron. No dije nada, solo me quedé ahí, mientras Emiliano sonreía desde el otro lado de la mesa, como si hubiera inventado el concepto de atención premium. Como si esas especificaciones no hubieran salido de mis manos. Mis notas, mis noches sin dormir, revisando las evaluaciones internas de Aurora. Esa fue la primera vez que supe que no era solo un despistado. Estaba observando, escuchando, y estaba jugando un juego que no tenía intención de perder. Recibí el mensaje durante el almuerzo, un correo breve de Clara Mendoza, directora de Aurora, titulado simplemente Seguimiento. Lo abrí mientras removía crema en mi café, sin esperar nada fuera de lo normal. Dentro había un hilo reenviado, y en él, el nombre de Emiliano me miró como una cereza podrida sobre un desastre conocido. Había contactado a Clara directamente. Programó una llamada privada sin incluirme. Afirmó que estaba explorando opciones de proveedores más ágiles y quería asegurar la continuidad en caso de transiciones internas. Luego, como si fuera una idea casual, soltó la bomba. Dado que Valeria podría estar dejando motores estrella pronto, creemos que es prudente anticiparnos a cualquier interrupción. La concesionaria de mi primo en Monterrey tiene capacidad de flota y flexibilidad de financiamiento directo. Podríamos redirigir la construcción. Mi pulso no se aceleró, se ralentizó. Una calma fría se asentó en mi espalda mientras releía la frase una y otra vez. No contento con robarse el crédito, intentaba robarse al cliente,
desviar el contrato entero hacia un negocio ligado a su propia familia. Y su justificación: yo, a punto de renunciar. La respuesta de Clara fue breve y brillante. Declinó, cortés pero firme. Le dijo que el trato seguía adelante como se acordó, conmigo como contacto principal, y cerró con: por favor, aseguren que cualquier propuesta futura se canalice directamente a través de Valeria Solís, como recordándole, con sutileza, quién era la profesional. Y luego me reenvió todo el intercambio, sin comentarios, solo un encogimiento de hombros digital y un asunto que decía: quizá quieras ver esto. Me quedé quieta un buen rato después de leerlo, no por sorpresa, por claridad. Emiliano no solo estaba aprovechándose, no solo copiaba notas, estaba preparando el terreno para borrarme por completo, vendiendo una narrativa de que yo era inestable, reemplazable, ya desvaneciéndome en el fondo. No era solo el trato lo que quería, era el lugar que yo misma había construido, el que nadie me regaló, el que nunca dejé de ganarme. Cerré el correo y abrí un documento en blanco. Tenía evidencia que recolectar. Las sillas plegables estaban alineadas en el showroom principal, entre dos de nuestros modelos más llamativos, brillando bajo reflectores como si estuviéramos lanzando un producto tecnológico. No vendiendo autos, me senté al fondo, bebiendo café tibio, esperando un resumen de ventas estándar. Entonces Santiago subió a un pequeño estrado que alguien había traído del área de servicio. Dio una palmada. Celebremos la victoria con Aurora. Algunas cabezas se giraron hacia mí. Sonreí suavemente. Asentí. Mi pulso se mantuvo estable. Este trato, continuó Santiago, es la transacción de flota corporativa más grande en la historia de Motores Estrella. 200 millones de pesos en construcciones de clase ejecutiva, garantías personalizadas, servicio de concierge. No es solo una victoria, es una declaración. Hizo una pausa para dar efecto. Esperé mi nombre. Emiliano Torres lideró la estrategia de este proyecto, dijo. Desde la alineación de cuentas hasta la personalización de flotas. Valeria apoyó en la ejecución y operaciones. Las palabras golpearon como vidrio rompiéndose en el frío. Estallaron aplausos, fuertes, sostenidos. Algunos incluso se pusieron de pie. Emiliano sonrió, con la barbilla levantada, las manos juntas como si fuera demasiado humilde para disfrutarlo, pero no lo suficiente para detenerlo. No me moví. Miré a Santiago, luego a Emiliano, luego a mis propias manos. Lado estratégico, apoyó en la ejecución. 6 meses construyendo confianza con Aurora. 32 llamadas con el cliente. 3 visitas presenciales. 27 planes de configuración de vehículos. Las recetas de mi madre pospuestas para cubrir costos de viaje. Todo reetiquetado. Esa tarde, llegó un correo titulado Programa de Comisiones Actualización Q2. Lo abrí. 2 nombres en la hoja de cálculo: estratega principal E. Torres 50% de participación, apoyo en ventas UMBE. Solís 50% de participación. Apoyo en ventas. Nadie me había consultado. Sin discusión, sin explicación. Solo números ingresados en un sistema que pronto le pagaría la mitad de lo que yo había construido sola. No respondí. No fui a recursos humanos. No golpeé la puerta de Santiago. En cambio, imprimí el documento. Lo doblé con cuidado y lo añadí a mi carpeta en crecimiento. Que pensaran que habían ganado, que aplaudieran. Yo había terminado de pedir reconocimiento. Ahora estaba lista para recuperarlo. Sonreí. Asentí. Incluso les agradecí. Mi aplauso fue suave. Lo justo para pasar desapercibida. En una empresa como Motores Estrella, el ruido era moneda. El silencio, bien usado, era poder. Esa noche no fui a casa. Me quedé en la oficina hasta después de las 9. Mucho después de que los demás se fueran. El equipo de limpieza pasó por mi puerta sin tocar. Me senté en mi escritorio y comencé mi propia sala de guerra.
Empecé con lo básico: 6 meses de correspondencia por correo con Clara y su equipo en Aurora. Cada mensaje impreso, organizado por fecha, etiquetado por tema, plazos de entrega, especificaciones de flota, opciones de garantía. El formato era inconfundiblemente mío. El tono profesional, detallado, humano, nada que ver con el jargón hueco de Emiliano. Luego vinieron los borradores, docenas de PDFs anotados con mi letra, guardados en mi nube personal. Saqué notas de audio que grabé en mi celular tras llamadas nocturnas con el cliente, recordatorios para dar seguimiento, ideas de Clara, propuestas que probé y perfeccioné. En el centro de todo estaba la joya de la corona, el memorándum firmado por Clara, el que selló nuestro acuerdo de consultoría privada, su firma junto a la mía, el sello de Aurora al pie, y una línea clara que delimitaba el alcance: Motores Estrella como proveedor de vehículos, no como intermediario de ventas, mi estrategia, mi nombre, mi trato. Al día siguiente, pasé por finanzas con el pretexto de confirmar hitos de entrega. Sofía Ramírez levantó la vista de su pantalla mientras me apoyaba en el marco de la puerta. Una pregunta rápida, dije con naturalidad. ¿Emiliano alguna vez te habló de Aurora? Algo arqueó una ceja. Emiliano no. Nunca vi su nombre en el pipeline. Todas las solicitudes vinieron de ti. ¿Por qué sonreí? Solo estoy verificando unos registros internos. No insistió. Nunca lo hacía. Pero mientras me alejaba, noté que frunció el ceño ligeramente, como si hubiera captado algo afilado. De vuelta en mi escritorio, abrí una nueva hoja de cálculo, una columna para documentos, una para testigos y una para los nombres de quienes pensaron que no iba a pelear. El correo se envió a toda la empresa Revisión Regional, martes 9:00 AM. Hotel Presidente, Salón Gran Ballena. Un ritual trimestral, los mejores tratos, los mejores talentos, un desfile de desempeño envuelto en almuerzos de catering y ego. 2 horas después, durante nuestra reunión matutina, Santiago dio una palmada y anunció: Emiliano presentará el trato con Aurora a la corporativa. Gran momento de aprendizaje para él. Mostrémosle a la región de qué estamos hechos. Más aplausos. Siempre aplausos. Levanté la mano ligeramente. ¿Puedo tener una copia de las diapositivas de la presentación? Quiero asegurarme de que el lenguaje de las garantías esté alineado con la propuesta final. Santiago sonrió como si hubiera pedido un tesoro. No será necesario. Valeria, Emiliano lo tiene cubierto. Por supuesto que sí. De vuelta en mi escritorio, no abrí Excel ni el CRM. Abrí PowerPoint. Construí mi propia presentación desde cero, diapositiva por diapositiva, punto por punto. Evidencia presentada con elegancia. La primera diapositiva llevaba el logo de Aurora. La segunda, una captura de pantalla de la firma de Clara en nuestro acuerdo. Luego, registros de llamadas, matrices de precios, fotos de visitas presenciales a la flota. Cada píxel trazaba un camino hacia mí. Esa noche, le envié un mensaje corto y educado a Clara. Hola Clara. Por temas de cumplimiento interno, podrías enviar una declaración breve confirmando que fui el contacto principal en las negociaciones. Con Aurora solo estoy organizando archivos para el reporte regional. Siempre agradecida. Valeria respondió en menos de 1 hora. Valeria, por supuesto. Fuiste nuestro único punto de contacto. Siempre. Avísame si la corporativa necesita una confirmación directa. Clara, miré sus palabras por un buen rato, no porque dudara de ellas, sino porque sabía lo que le costarían a alguien más. Para el viernes, mi carpeta estaba completa, papel y digital, limpia, afilada, innegable. El lunes, planché mi blazer y preparé 2 memorias USB, una para el proyector, otra de respaldo, por si acaso. Le habían dado el reflector a Emiliano. Yo traía la verdad al escenario. Emiliano abrió con una sonrisa y una diapositiva titulada Relación estratégica, un nuevo enfoque para la alineación de flotas. Habló como hombre que creía en su propio guión
La clave para la integración de Aurora no fue solo la logística, dijo. Fue construir relaciones, diseñar confianza, estrategias de alineación cruzada adaptadas para la continuidad ejecutiva. Conté 4 palabras de moda en una sola frase. Martín Salazar, el director regional, garabateó algo en su libreta. Esperé. Emiliano pasó a la siguiente diapositiva, especificaciones de flota que yo había construido, presentadas ahora en una fuente que no habría elegido, coloreadas con los tonos del ego de alguien más. Habló de perfiles de tomadores de decisiones y métricas de engagement ejecutivo. Ni una mención de una sola reunión, ni una anécdota basada en la realidad. Llevaba 12 minutos cuando me puse de pie. Puedo complementar el registro. Las cabezas se giraron. Emiliano se quedó helado. Martín levantó la vista. Adelante, señora Solís. Caminé al podio, inserté mi USB y abrí mi presentación. Primera diapositiva, la carta firmada por Clara. Segunda, 6 meses de hilos de correo, con asuntos visibles, fechas alineadas. Tercera, una hoja de cálculo con todos los registros de llamadas. 42, más de 30 horas, todas desde mi extensión. Cuarta, un memorándum firmado por Javier, director de flota de Aurora, que decía Valeria Solís, fue nuestro único punto de contacto durante todo el proceso de negociación. Clic una vez más. Quinta diapositiva. Un correo interno de Santiago Vargas a Emiliano Torres. Sigue a Valeria en Aurora. Involúcrate discretamente. Te posicionaremos como apoyo para mostrar valor al consejo. La sala se quedó inmóvil. Emiliano se removió en su asiento. Santiago, 2 filas atrás. Se puso del color del yeso húmedo. Alguien tosió. Otro ejecutivo se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos como si no estuviera seguro de haber leído bien. No me regodeé. No alcé la voz. Solo pasé por el resto fotos de la visita al sitio, borradores anotados con mi letra y finalmente el formulario de comisiones sin firmar, el que esperaban que aceptara sin chistar. Di un paso atrás del proyector. Este es el registro, dije, sin editar, sin adornos. La pantalla detrás de mí se quedó fija en el correo de Santiago mientras regresaba a mi asiento. Santiago intentó hablar, pero no salió nada. Solo un clic seco en su garganta. Emiliano se secó la frente con una servilleta que había tomado del carrito de café, ahora arrugada y húmeda en su mano temblorosa. Martín Salazar cerró su libreta lentamente y miró a Santiago con una mirada plana y medida. Amenazaste su trabajo, dijo, con voz baja pero afilada para proteger una narrativa falsa. Santiago intentó de nuevo. No fue así. Entonces explica, dijo Martín. Explica cómo un becario sin acceso al cliente y sin documentación fue listado como líder estratégico en el trato de flota más grande de nuestra región. Silencio. Otro ejecutivo intervino. Revisamos los registros de llamadas. La extensión de Emiliano no muestra ninguna llamada a Aurora. Ninguna. Otro añadió. ¿Y si falsificaron reportes de comisiones? Eso no es mentoría. Es una responsabilidad legal. Emiliano se levantó de golpe. Miren, solo hice lo que me dijeron. Santiago dijo que aprendiera de ella, pero también que me asegurara de que mi nombre estuviera en el expediente. No quise. Un empleado se acercó a la mesa y susurró algo a Martín. Él asintió. Emiliano Torres dijo, Martín, por favor, sal de la sala. Recursos Humanos se reunirá contigo en un momento. Emiliano dudó, mirando a Santiago, luego a mí. No me moví. Tomó su carpeta y salió. Escoltado por el silencio, Martín se giró hacia Santiago. Tu posición ya no es sostenible. Serás relevado de tus funciones de inmediato. Seguridad te acompañará a recoger tus cosas. Santiago no discutió. Solo se quedó ahí, desinflado. 7 años de menospreciarme colapsaron en 7 minutos. Cuando la sala se asentó, Martín se giró hacia mí. Su tono cambió. Menos frío, más deliberado. Señora Solís, recibirás tu comisión completa de 5 millones de pesos, dijo.
más un bono de desempeño de 800,000 pesos por superar los objetivos regionales. Asentí una vez, sin sonrisa, solo respiración. Luego se acercó más. Aurora está lanzando una nueva división de flotas tecnológicas el próximo trimestre. Buscan socios senior con inteligencia en campo y resultados probados. Viene con participación accionaria. Lo miré por primera vez esa mañana. Quiero discutir eso, dije. Extendió la mano, la estreché. La rueda estaba girando. Y esta vez, no solo estaba de pasajera. 3 meses después, entré a mi nueva oficina en la sede de Aurora Fleet Tech. Pisos de madera auténtica, cristal negro mate y un silencio que vibraba con enfoque en lugar de miedo. Mi nombre no estaba en una placa en la puerta, estaba en el membrete. Valeria Solís, socia estratégica senior, accionista, sin divisiones de comisiones, sin cadenas de aprobación, solo propiedad. Javier transfirió la cuenta de Aurora sin dudar. Otros 2 clientes, ambas flotas corporativas que manejé discretamente en Motores Estrella. Me siguieron en semanas. La lealtad no sigue títulos. Sigue la confianza. Ya no registraba llamadas ni contaba horas. Programaba reuniones en horarios que me convenían. Capacitaba nuevos equipos de cuentas. Reescribía plantillas de incorporación que aún tenían las palabras de moda de Emiliano. Cada idea que proponía era discutida. Cada resultado llevaba mi nombre. Cuando algo funcionaba, era mío. Cuando no, también. Y esa era la diferencia. Un martes gris, entre reportes trimestrales y una nueva presentación para una startup logística en Guadalajara, tomé un desvío, regresé a Motores Estrella. El showroom parecía más pequeño, más brillante, vacío. Un solo vendedor estaba en el escritorio, reorganizando folletos sin entusiasmo. Mantuve mis gafas de sol puestas. Ni Emiliano, ni Santiago. Se rumoraba que ambos habían aterrizado en otro lado, uno contratado por la cadena de su primo en Monterrey, el otro consultando, lo que suele significar esperar a que algo pase. Me acerqué al mostrador y dejé un sobre blanco pequeño. Para sus registros dije, dentro el formulario de comisiones sin firmar, aún doblado, sin marcar, junto a él, una nota escrita a mano. Pueden quedarse con el papel. Yo me quedé con el poder. La recepcionista parpadeó. Debo reenviarlo. Sonreí. No hace falta. Luego di media vuelta y salí. El mundo afuera se sentía más pesado. De la mejor manera. Más mío. Habían intentado borrarme de mi propia historia. Me llamaron a apoyo, telón de fondo, letra pequeña. Pero se equivocaron. Le dieron mi reflector. Yo compré el maldito escenario.